Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Naturalismo TV. Hoy día estoy con un viejo amigo de la infancia que en estos años se ha dedicado a estudiar un mundo desconocido para todos nosotros, que es el mundo de los microorganismos, los microbios, las bacterias y todos esos, no sé cómo clasificar, los seres vivos que están dentro de nosotros, afuera de nosotros, en todas partes y que muchas veces no miramos, estamos más preocupados de la extinción de animales grandes, de que no les corten los colmillos a los elefantes y cosas que sí son muy importantes, pero no nos estamos dando cuenta que está pasando mucho a nuestro alrededor en un mundo que es invisible. Así que hoy día vamos a conversar con Rafael Arauz. Él es médico, es doctor y se dedica a estudiar las bacterias. Rafa, bienvenido, ¿cómo estáis? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá después de tanto tiempo. Sí, pues, Nada, pues, muy entretenido. buenísimo. Oye, mira, quería invitarte hace rato porque está muy como en boga el tema de qué pasa con los antibióticos, de que las bacterias se están haciendo más resistentes. Y bueno, yo me dedico más que nada a observar las plantas, ¿cierto? Muchas veces los animales, converso con gente que está siempre preocupado de que las plantas estén bien, de que en el fondo no arrasemos con todo el mundo natural que vemos y que nos rodea. Pero ¿qué pasa con todo ese otro ecosistema que está ahí y que en el fondo un poco sostiene también la vida y que Sí. interactúa mucho con nosotros y que no lo vemos y no le hacemos mucho caso? ¿Qué está pasando en ese mundo? Bueno, sí, partiendo un poco de tu comentario, es cierto que, bueno, es evidente cuando uno observa la vida macroscópica que la actividad del hombre tiene un efecto, que muchas veces es positiva, ¿cierto? Hay cosas de la modernidad y de la vida contemporánea que son súper buenas. Vivimos mucho tiempo, tenemos, no sé, calidad de vida mucho mejor que la que teníamos antes. Pero efectivamente hay extinción de especies y cosas que son súper evidentes, secundarias a la acción del hombre. Eso mismo en el mundo microscópico ocurre. O sea, si uno piensa la diversidad que tenemos en la vida, en la Tierra, está fundamentalmente por los microorganismos, por las bacterias. El árbol de la vida, más de la mitad es pura diversidad bacteriana. Entonces, todas las acciones que nosotros hacemos también tienen una repercusión ahí y efectivamente hay algunos microorganismos que se van perdiendo o que van perdiendo relevancia, van cambiando en abundancia y eso tiene un impacto directo en la biosfera, en lo que nos sostiene. No necesariamente va a ser positivo o negativo, pero tiene un impacto y uno podría discutir cuál es el efecto que tiene. El uso de los antibióticos es una de las acciones que hacemos los seres humanos y que tiene un impacto directo sobre las comunidades de bacterias que viven dentro de nosotros, sobre nosotros, en el ambiente y que tenemos que observar porque definitivamente impacta nuestra salud. Uno de los problemas más evidentes es el desarrollo y la aparición de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, que es algo que podemos discutir, sí. Súper. Oye, y estaba pensando porque como te comenté hace un ratito, había visto algunas charlas TED en internet que están Sí. dando vueltas sobre ese mismo tema, que decían, claro, que en el fondo la humanidad no estaría como está ahora si no fuera por los antibióticos. Y de hecho me acordé mucho de mi infancia con esto porque yo soy producto de los antibióticos, o sea, pasé con amigdalitis Mm, purulentas toda mi infancia, mm, otitis. ¿Qué infección de ese tipo no me agarré? mm, Y vivía con benzatina y todas esas cosas. Entonces, digo, ¿cómo se ve en el futuro eso? Porque no sé si el uso que le dieron mis padres, que mi papá es doctor, mm. a los antibióticos en mí habrá sido medido o exagerado. ¿Cómo impacta eso en la vida de una persona y como en la proyección que se hace? Bueno, lo primero es que tu papá lo hizo muy bien, probablemente. No lo vamos a Me criticar. viví, Sí, sí, exacto. no morí, gracias papi. Claro. No, bueno, los antibióticos fueron un descubrimiento genial que cambió la historia de la humanidad. Si uno piensa antes del inicio del uso de los antibióticos en forma masiva para la salud humana, las causas de infección eran las causas de muerte más importantes de la población. Y eso cambió notablemente. Si uno mira curvas que están publicadas, la expectativa de vida cambia desde el año 1930 en adelante, bueno, sacando las guerras, ¿cierto? Ujú. Y eso es directamente un efecto del descubrimiento y la comercialización y el uso de la penicilina primero y todo lo que vino después. El mismo investigador Nobel que descubrió la penicilina, que es Fleming, ¿cierto? Un escocés, él dijo tiempo después, en su discurso, de hecho cuando recibió el Nobel, dijo
que ojo, en resumen, va a venir una era de abuso de los antibióticos y las bacterias se van a entrenar en ser resistentes y en resistir el ataque antibiótico y vamos a tener un problema que no estamos viendo. Eso lo dijo antes de tener idea de los genes, de cómo se transmitían, fue genial, o sea, de haber tenido un segundo Nobel por eso. Y eso es tal cual lo que pasó. En el fondo empezamos a usar antibióticos de forma masiva para cualquier cosa, básicamente. Y eso empezó a seleccionar bacterias resistentes. Y ahora estamos en una situación en que es común encontrarse con que antibióticos que antes salvaban vidas o eran muy útiles o uno los podía usar sin problema, dejan de servir. ¿Por qué? Porque la bacteria que está causando la enfermedad ya no le afecta el antibiótico, es inmune de alguna manera, resiste al ataque antibiótico. Entonces, ese es un problema importante, un problema mundial. Las infecciones por bacterias resistentes se asocian a mayor mortalidad, si la gente se muere más. La gente tiene mayor morbilidad, se le pasan más cosas. Tenemos que usar antibióticos que antes no usábamos porque eran tóxicos, ahora no tenemos otra alternativa porque el antibiótico saludable ya no sirve. Entonces, la gente que tiene infecciones por bacterias resistentes se muere más, tiene más enfermedades secundarias, por ejemplo, a los efectos adversos de antibióticos que son tóxicos y que no queremos usar, pero no nos queda otra. Y por otro lado, es un costo económico gigantesco para los sistemas de salud, para las personas, para quien paga por la salud, que puede ser, dependiendo del país, ¿cierto? El Estado, las personas, etcétera, pero es un costo gigantesco. Tan así que es uno de los problemas más importantes desde el punto de vista económico a nivel mundial. Eso lo determinó el World Economic Forum hace un tiempo atrás, y también la ONU lo ha aceptado también como uno de los problemas de salud pública más importantes en las próximas décadas. Entonces hay mucha gente, líderes de opinión, científicos, políticos, que han actuado un poco en concientizar a la población de que el uso de antibióticos deberá ser reevaluado, ver cómo estamos haciendo las cosas. Porque si no hacemos algo en pos de disminuir la resistencia a las bacterias al antibiótico, vamos a llegar a un momento en que no vamos a tener antibióticos disponibles para tratar infecciones súper comunes como una faringoamigdalitis o una neumonía, o una meningitis, o soportar todo lo que hacemos. Yo te comentaba hace un rato atrás que si pensamos los trasplantes de órganos, que es algo que ahora no es raro, uno sabe que alguien está en diálisis y se le va a trasplantar un riñón y va a volver a vivir como vivía antes. Trasplantamos básicamente cualquier órgano, ¿cierto? Y también tenemos quimioterapias contra el cáncer que son súper complejas, drogas que modulan el sistema inmunológico para tratar enfermedades como el lupus o enfermedades inmunológicas súper difíciles de manejar. Todo eso se asocia a problemas súper graves en el sistema inmunológico de las personas. Y el uso de antibióticos nos permite sostener y hacer que los tratamientos funcionen y que la gente tenga un puente, por ejemplo, en el trasplante, que no tenga complicaciones graves producto de la cirugía. Entonces, si nos quedamos sin antibióticos, vamos a retroceder mucho, y es un problema mayor. Claro. Oye, y también he escuchado mucho ahora, en los últimos, no sé, 10 años o más, están súper de moda los prebióticos y todo el mundo está tomando prebióticos y como estas bacterias que se supone que viven en nuestra flora intestinal y que son súper beneficiosas y que entiendo que casi son como unos mini robots que tenemos que como que nos controlan. Nosotros somos el robot en realidad y ellos controlan hasta nuestro ánimo, un montón de cosas. ¿Qué hay de verdad en eso de tomar prebióticos para mejorar la salud? ¿O en qué benefician? ¿Es real o no? Es cierto. Lo primero que hay que decir es que toda la industria y el desarrollo de los probióticos es gigantesco. O sea, hay gente que se dedica específicamente a eso y hay mucho que buscar, y dependiendo del tipo de probiótico y lo que uno esté tratando de pensar, es un área totalmente distinta. Habiendo dicho eso, los probióticos no se regulan como fármacos, por lo tanto la investigación que existe en cuanto al uso de antibióticos es mucho menor que la que existe, por ejemplo, en si sirve o no sirve tal remedio. Entonces, perfecto. Es difícil sacar conclusiones como cuadradas científicas respecto al uso de probióticos, pero la teoría dice que el uso, ¿cierto?, de microorganismos que normalmente tenemos nosotros y que no los reconocemos como patogénicos, va a tener una función protectora. Y eso es el típico ejemplo, o el ejemplo paradigmático de lo que podrían hacer los probióticos, es lo que ocurre cuando usamos antibióticos en la flora intestinal. O sea, yo tomo antibióticos, destruyo mi flora intestinal, permito que ciertas bacterias que son anormales o que son patogénicas, que pueden generar enfermedad, resistan al ataque antibiótico y se desarrollen en un ambiente donde ya no tienen competencia. ¿Ya? Y pueden generar enfermedad. Y hay una enfermedad que se llama enfermedad por Clostridium difficile, ¿ya?, que es una bacteria que la gente puede portar en forma asintomática, pero mientras tiene una flora robusta, es decir, con muchos comensales, no se desarrolla, lo tienen controlado. Entonces hay antibióticos, matáis a los buenos, Clostridium difficile se desarrolla, genera enfermedad, y es una enfermedad súper compleja de manejar. Tenéis que usar más antibióticos para tratar el Clostridium, seguía estando susceptible, y esa gente que tiene esta enfermedad
recurre. Ya, o sea, es un ciclo como interminable. Exactamente. Y la gente más grave, o sea, aquellos que no se mejoran, la única intervención que los mejora es el trasplante fecal. O sea, tú tomás a una persona sana, donante voluntario de sus heces, Ya. estudiáis esa caca, básicamente. Que tenga las bacterias que el otro necesita. No, que esté sana, en el sentido que no tenga infecciones transmisibles. Ya, ¿sabes? perfecto. Y se la pones a la persona enferma, por medio de colonoscopía, por Claro. algún tubo, ¿ya? Y se mejora el 90% de las personas con una dosis. Wow. O sea, en el fondo ahí tenéis como, la cosa teórica de que el uso de antibióticos tú sabes que destruye la microbiota, y por otro lado, el poner de vuelta microbiota normal, suena no sí, muy bonito, claro, pero poner la igual microbiota tiene mucho normal sentido, pues, mejora la enfermedad que no la podéis mejorar con antibióticos. O sea, eso te demuestra como cuál sería el rol de un probiótico. Esa es la razón por la cual tiene tanta potencia como hipotética. Estáis trasplantando miles de bacterias. Claro, es como una concentración. Claro, y lo que nos ha pasado es que no sabemos si es una bacteria la importante o si es un conglomerado de bacterias que tenéis que usar como un super probiótico, y hay mucha investigación en esto. O sea, actualmente somos capaces de determinar cuál es como la estructura y diversidad de la microbiota de cualquier parte del cuerpo. Entonces la idea es como tratar de encontrar cuáles son aquellas bacterias que necesitamos para que se genere este efecto protector. Probablemente un puro probiótico no va a ser suficiente. Claro. O sea, una bacteria, solo lactobacilo, o sea, probablemente, no sé, en este caso, ¿ya? Entonces yo creo, a mí me gustan los probióticos, pero hay pocos datos, entonces yo no puedo recomendarle a todo el mundo que tome probióticos como loco, pero parece razonable y es rico. O sea, claro. Rico, no sé, hay cosas que son agradables. Claro, no es terrible. De pajarito, rico. Claro. Quería que conversáramos con esto de la industria alimentaria, de cómo se produce la carne, en términos de la carne de vaca, la carne de pollo, el salmón, etcétera, acá en Chile, bueno, y en el mundo, donde hace un rato atrás conversábamos que los antibióticos se usan para que los animales engorden, ganen peso, crezcan mejor, y no con fines de combatir enfermedades precisamente, no siempre, a veces sí, pero ¿qué incidencia tiene esto en el ecosistema de las bacterias? ¿Y qué consecuencias puede traer para nosotros? Bueno, eso es un hecho. Si bien se ha avanzado mucho en regulaciones, porque hace ya un tiempo mucha gente empezó a darse cuenta que este uso de antibióticos para hacer engordar a los animales podía tener algunos efectos negativos en la salud humana. Entonces el estado regulatorio igual varía según la localidad geográfica. Hay países más avanzados que otros, pero en general más o menos todos acuerdan que usarlo en forma así masiva para hacer engordar a los animales no es una buena idea, y estamos avanzando en tratar de regular eso. Ahora, desde el punto de vista teórico, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, usamos antibióticos, alteramos todas las comunidades microbianas que viven en estos animales. Está bien, pueden tener efectos positivos como que el animal engorde y tenéis más carne, y quizás eso tiene un impacto positivo en que la gente tiene más acceso a la carne, pero por otro lado, cuando uno come carne, aunque la cocine o qué sé yo, va a estar comiendo parte de la microbiota que está en ese animal, ¿cierto? De los microorganismos que están presentes en ese animal. Y si ese animal tenía un microorganismo alterado por el uso de antibióticos, vamos a estar adquiriendo esos organismos y nosotros vamos a estar teniendo un efecto directo de lo que estábamos haciendo en el animal. Hay ejemplos claros de que el uso de ciertos antibióticos en animales han favorecido la aparición de bacterias resistentes a antibióticos como de último recurso. ¿Ya? El mejor ejemplo es colistin, que es un antibiótico que probablemente no conocen, pero que, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo es como lo último que se puede usar para tratar infecciones que no se pueden tratar con nada más. Poderoso. Entonces, perderlo es un problema mayor. Y el mecanismo de resistencia, o sea, el gen que determina la resistencia a este antibiótico, que está presente en algunas bacterias, se piensa que tuvo un origen animal, secundario a la exposición de antibióticos que ocurría en esos animales. Entonces, podemos, de nuevo, el uso antibiótico, la aparición de bacterias resistentes y cómo eso impacta negativamente en el hombre, las personas, ¿cierto? Puede ser un buen ejemplo de cómo el uso indiscriminado de antibióticos puede afectarnos negativamente. Pueden haber otros efectos negativos, que así como engordan los animales, engordemos las personas, tengamos más diabetes, más enfermedades metabólicas. Al alterar nuestra microbiota porque estamos comiendo vacas con antibióticos, podemos también tener cambios en nuestra flora. Eso es importante para el desarrollo inmunológico, podemos tener niños con más alergias. Todo eso es bastante especulación, pero hay asociaciones. O sea, si uno busca y lee, va a encontrar que hay ciertas asociaciones con enfermedades crónicas, asma. No está determinado que sea la causa, pero sí es algo que da para investigar. Como un factor que puede estar riesgo, ahí. Eso está interesante porque, no sé, yo me acuerdo por lo menos de
cuando yo era chica nunca escuché que una guagua fuera alérgica a todas las cosas que son ahora. No sé, pues tengo amigas que han tenido 4 guaguas y las 3 han salido con unas alergias tremendas y que no pueden comer nada con leche, qué sé yo. Entonces, eso tú dices que podría llegar a haber alguna relación con eso. Probablemente son enfermedades que son multifactoriales. O sea, no creo que eso sea solamente secundaria al uso de antibióticos. Son nuevas, tenemos más capacidades diagnósticas. Probablemente hay mucho sobrediagnóstico, pero es cierto que hay un aumento en las enfermedades alérgicas. Hay más asma, hay más obesidad, o sea, hay todo un grupo de enfermedades que van juntas. Y hay hipótesis que dicen que el uso precoz de antibióticos pudiera tener un efecto negativo en eso. Probablemente no es causal, sino que va a estar dentro de un número X de factores que influyen negativamente, pero es otro llamado a la atención de que si bien no quiero dar la idea de que hay que dejar de usar antibióticos porque salvan vidas, tenemos que tratar de ser conscientes que el uso de antibióticos tampoco tiene que ser liberal, porque podemos tener problemas relacionados al uso de antibióticos, podemos tener alergias directas a la droga, podemos tener toxicidades del fármaco, o sea, el fármaco me puede hacer mal porque estoy tomando un fármaco que tiene efectos adversos como cualquier fármaco. Otro, claro. Entonces, en la práctica yo creo que la actitud de uno contra los antibióticos o en relación a los antibióticos debería ser voy al doctor porque me siento mal, tengo fiebre, el doctor me dice te voy a dejar un antibiótico y uno debería decir ¿por qué? No, ¿por qué no me deja un antibiótico? Entonces yo creo que ahí el doctor te va a decir mira, tienes una neumonía, puede ser viral, quizás no necesitas el antibiótico pero no sé, y puede ser grave, por lo tanto usemos un antibiótico perfecto. Pero tengo mocos verdes y estoy cansado de los mocos verdes, paciencia. Sí, pues, claro. De hecho, eso me acaba de pasar y pasé el puente de la paciencia y lo estoy logrando. Mis bacterias estoy venciendo yo sola, bien. Oye, bueno, y en relación a eso, porque ahora hay mucho mito urbano, o sea, la gente, yo he escuchado muchos comentarios como, ay, no compren esa marca porque está llena de antibióticos. Hay mucho se habla mucho de estos temas. Y quería llevarte a otro tema que no está directamente relacionado, pero también tiene que ver con estos mitos de la medicina y todo, que tiene que ver con las vacunas y de todo el gran movimiento que ha surgido antivacunas, que yo misma lo he vivido ahora directamente en el colegio donde va mi hija, porque hay papás que se oponen a veces a poner algunas, y está esa discusión, y hay mucho mito entre medio, como mucha falta de información. Entonces quería ir a dos preguntas ahí. Uno, desmitificar un poco ese miedo, o ver de dónde proviene y si es fundado o no, y lo otro al final, hasta qué punto es decisión de uno y hasta qué punto es como decisión del colectivo. ¿Cachai? Bueno, es una excelente pregunta. La última parte de la pregunta es debate. Sí, pues. En general, si uno ve precedentes, casi todos los gobiernos de países que están más avanzados nosotros en protección incluso de los derechos individuales, no es derecho personal. En general el Estado decide por decreto que la gente tiene que vacunarse. Sobre todo países desarrollados que han tenido grupos antivacunas muy, muy potentes y que han tenido brotes de enfermedades graves como sarampión. Las vacunas son, de nuevo, intervenciones. Entonces nadie puede decir que las vacunas es inocua en el sentido de que toda intervención tiene un riesgo. Pero son súper seguras. O sea, en el fondo se vacuna masivamente a niños en todo el mundo, a adultos en todo el mundo, y la cantidad de efectos adversos relevantes asociados a la vacuna son nada. Y si lo comparas en la mortalidad que tiene, por ejemplo, vacunas sencillas, o sea, ¿cuál es el problema de una vacuna influenza? Una vacuna sencilla que no tiene el virus vivo, simplemente tiene la ropa del virus, digamos. O sea, no te puede generar la enfermedad. ¿Ya? No puede, no tiene cómo. ¿Cuál la relevancia de un efecto adverso de la vacuna? Por ejemplo, que te duele un poquito el sitio donde te la ponen, claro, versus la mortalidad que tiene la influenza, sin necesidad de ser una influenza mala. O sea, todos los años muere gente por influenza, todos los años. No se hace famoso porque estamos acostumbrados, pero todos los años tiene mortalidad. La crisis más importante de mortalidad en el siglo XX fue la gripe española, que mató más gente que las guerras mundiales. ¿Sí? Entonces, y es una enfermedad una mortalidad prevenible por la vacuna. Uno puede enfermarse igual de influenza, pero no te va a morir. Claro. Entonces, antes si uno pone en la balanza todos los riesgos de no vacunarse versus los riesgos de vacunarse, en el fondo los beneficios asociados a las vacunas sobrepasan, pero lejos a los potenciales riesgos. Claro. Y los potenciales riesgos no son los que habitualmente se discuten y se plantean como razones para no vacunar a un niño. O sea, la Asociación de Autismo es una asociación que está fundada en estudios que se demostró con el tiempo que fueron falsos, que los datos fueron fabricados.
los estudios fueron retractados, o sea, ya no están disponibles, y los autores de esos estudios fueron castigados, de hecho, están con problemas legales importantes. Entonces, y no se discute los reales efectos adversos, que es, por ejemplo, tener una reacción alérgica, fiebre a veces, fiebre, qué sé yo, que eso, bueno, uno podrá ahí educarse y saber qué hacer en caso de, pero en general las vacunas que usamos son vacunas seguras. Las vacunas que son menos seguras estamos tratando de dejar de usarlas, ¿ya? Y siempre hay que considerar cuánto uno realmente necesita la vacuna. Hablábamos un poco de la indicación, que es un buen ejemplo de la vacuna de la fiebre amarilla, que es una enfermedad que en Chile no tenemos. Por lo tanto, uno no tiene por qué vacunarse contra fiebre amarilla, que es una vacuna que tiene el virus vivo. O sea, eventualmente, si tengo muy mala suerte, yo me puedo enfermar de fiebre amarilla por la vacuna. Sobre todo si tengo defensas bajas y tengo patologías que favorezcan que claro, que tenga un efecto por el virus. Ahora son rarísimas, en ese caso son más o menos como la ocurrencia de efecto adverso en fiebre amarilla es 4 en 1.000.000 de personas, o sea, es nada. Claro. Pero así todo, si yo no voy a viajar a una zona con fiebre amarilla, no voy a ponerme una vacuna que no necesito. Lógico. Es distinto a una vacuna antitetánica, que hay tétano en todo el mundo. O sea, yo me vacunaría, tengo un riesgo de una enfermedad grave y me puedo morir de ella. Hay rabia en todo el mundo. La gente viaja al sudeste asiático, donde es muy bonito, ¿cierto? Hay mucho perro callejero, hay rabia canina, y nadie se vacuna contra rabia. La rabia tiene 100% de mortalidad. O sea, si te muerde un perro rabioso, te vas a morir. Entonces, la vacuna es una vacuna segura, es una lata que tienes que ponerte varias dosis, pero no te va a pasar nada. Entonces, claro. En el fondo, yo creo que la vacuna tiene que ser universal para las enfermedades que son relevantes de salud pública y tiene que ser electiva en vacunas que son opcionales según los riesgos particulares de cada persona y cada país. Claro. Pues es que me ha tocado mucho escuchar el comentario como, no, es que yo nunca he vacunado a mi hijo y nunca se ha enfermado. Sí. Hay gente que fuma y que nunca tuvo problemas por el cigarro. Claro. Hay gente que toma trago y nunca chocó manejando. Pero eso es un argumento que es falaz. O sea, claro. En el fondo, desde el punto de vista científico no tiene ni un asidero. O sea, claro, y siento que es un poco egoísta también, porque en el fondo, como a mí no me ha pasado, no me desentiendo del resto. El sarampión, en una sala de 100 personas, basta, si hay un enfermo de sarampión, toda la gente que no está vacunada contra sarampión se va a enfermar. O sea, el 99% se va a enfermar. O sea, es así de contagioso. Así de contagioso, es una emergencia de salud pública tener un caso. Entonces, si tú tenés una población que se deja vacunar contra sarampión, que es una enfermedad de la infancia que no le tenemos miedo actualmente porque no tenemos, pero la gente se moría de sarampión. La neumonía, que era una complicación grave de sarampión, o la meningocefalitis, una infección del cerebro, eran causas de mortalidad importantes en niños. Y ya no la tenemos, entonces no nos olvidamos de eso. Entonces preferimos pensar en asociaciones falsas, sustos que son bastante infundados, versus pensar en efectos adversos y problemas reales que tuvimos. Entonces, nada, basta un grupo muy pequeño de gente no vacunada para que si haya un caso de sarampión tengamos un brote y tengamos un retroceso de 20 o 30 años. Wow. Y con el mundo globalizado que tenemos, todo el mundo viaja. Sí, pues siempre pienso en eso, en los viajes. Es fácil, o sea, no claro. Es que, bueno, esto está pasando en Italia, a mí no me importa porque estoy lejos de Italia. O sea, un viaje en avión, una persona enferma, 3 no vacunados y ya tenía un brote. Claro. 12 claro, monos. Claro, es como es el rollo. Sí, igual es increíble porque estamos ahora en un minuto histórico donde yo siento que estamos como una especie de cebolla que tiene millones de capas de lo que está pasando en el mundo. O sea, tenemos el tema que estamos afectando el clima, el cambio climático, que también seguramente va a afectar a las bacterias. Dicen que están... Y las bacterias también las afectan el cambio. Claro, o sea, y que, no sé, pues que están despertando como enfermedades antiguas del permafrost, ponte tú, ahora que se está empezando a descongelar. En el fondo son tantos los factores que vamos a tener que manejar como humanidad para poder, no sé, pasar de aquí al 2050, que es como el año de, ¿cachai? El nuevo, claro. Es como la nueva era empieza ahí, o todo mal o todo bien. Entonces, no sé, ustedes como los científicos que están estudiando esto, ¿qué están haciendo para poder un poco presionar a las autoridades o llegar a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias y se hagan campañas más fuertes de educación quizás o de cambio de comportamiento en el mundo médico, en los pacientes? Porque siento que quizás la necesidad más grande que hay ahora en la ciencia en general es la comunicación a las comunidades y que las comunidades no queden separadas de este conocimiento que en el fondo es súper importante ahora. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para lograr construir ese puente, llegar a las personas y sensibilizar más de estos temas?
Sí, bueno, es súper importante lo que dices y de hecho es un desafío enorme cómo hacerlo. Por un lado, la ciencia tiene que avanzar y tiene que seguir siendo lo más dura y sólida que se pueda, pero a la vez en el camino hay que comunicarse y hay que tomar decisiones. Yo creo que la visión nuestra, un poco política o no sé si filosófica quizás, Ujú. es como tratar de tomar lo que tenemos, lo que hemos hecho, ¿cierto? El uso antibiótico, la cirugía, los pesticidas, todo lo que no sé, nos permite vivir en un ambiente saludable, eh, pero usarlo en forma súper dirigida, personalizada, donde corresponde, cosa de impactar lo menos posible el ambiente y siempre estar buscando alternativas a esas intervenciones que hacemos que sean aún menos dañinas. O sea, si podemos dejar de usar combustibles fósiles, Ujú. mejor, ¿cierto? O sea, hay cosas que sabemos que no podemos dejar de usar. La benzina la necesitamos por ahora, pero necesitamos urgentemente dejar de usarla. Entonces, Claro. ese es como el foco. O sea, en eso debe estar enfocada la investigación. O sea, tenemos cosas geniales, cómo las mejoramos en términos de o mantener lo que podemos hacer con esas herramientas o mejorarlas, pero sin impactar o impactando menos el ambiente. Eso es como la cosa como que nos sostiene. ¿Ya? Ujú. Ahora, en nuestra área particular, que es el estudio de las bacterias resistentes, nosotros como tratamos de entender cómo usar antibióticos de la mejor manera posible, sin impactar las comunidades microbianas, ¿cierto? Eligiendo antibióticos que son súper como estrechos en el margen de acción, o sea, afectan solo una Bien bacteria, etc. específico. Y hay miles de estrategias que nosotros buscamos un poco en cuanto a cómo usar los antibióticos, cómo seguir usándolos, cómo protegernos de los efectos negativos de los antibióticos. Y en eso como que nosotros nos enfocamos. Ahora, todo eso que nosotros hacemos en investigación, tratamos de alguna manera de comunicarlo porque si no se queda en investigación y no tiene un efecto. Y tenemos, como nuestro grupo de investigación, muchas actividades educacionales y estamos tratando de desarrollar estrategias que nos permitan llegar mejor a la gente, a las comunidades. Nosotros trabajamos en un lugar específico, en Molina, que hay un grupo de gente que seguimos en el tiempo que se llama una cohorte que se llama Mauco, Ujú. un proyecto súper interesante que dirige la Caterina Ferré, que es la católica, y que ahí nosotros tenemos proyectos de investigación, pero tenemos una conexión súper cercana con la comunidad. O sea, todos los 10.000 personas que participan en ese proyecto, además siempre están en contacto con los investigadores, hacemos charlas, hacemos focus group, hacemos seguimiento de qué es lo que aprendieron, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preguntas. O sea, pensamos que necesitamos tener como una conexión directa con las comunidades donde finalmente ocurren las cosas, más que una clase electiva, si ir a dar una charla, Ujú. sino que involucrarse en la vida de las comunidades. Yo creo que eso es clave para que haya un engagement entre la Claro. ciencia y la gente y desarrollar estrategias que estamos en eso. O sea, la verdad es que no te puedo decir, hacemos tal y tal cosa. O sea, hacemos mucha Claro. charla, mucha conexión, así como persona a persona, ir a las casas de la gente, pero no sé si eso es algo que estamos constantemente pensando porque es la clave. O sea, definitivamente tenemos que, mientras avanzamos, conversar con la gente y que todo el mundo sepa esto. En el caso de los antibióticos, de nuevo, o sea, si la gente va al consultorio sabiendo que el antibiótico no necesariamente le va a servir, ya tenemos un paso adelante, Claro. vamos a bajar 50% uso antibiótico. Claro. O sea, en el O sea, ya fondo, puede conversar con su doctor y... no presionar al doctor, si el Claro. doctor y por último al revés, si el doctor quiere dejar un antibiótico, decir, pero doctor, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Observemos, veamos 3 días, si me mejoro no tomo. O sea, hay tantas estrategias Mm. que uno puede, que no importa mucho la forma como hacerlas, sino en el fondo que no hay que educar a los doctores, o sea, también, pero los doctores fueron a la universidad, quizás se le olvida, le va a hacer una clase, se va a acordar, pero necesita que sea una cosa de todo el mundo. O sea, Claro. educar también a la gente que va al consultorio, educar a la gente que vende antibióticos en las ferias. Mm. O sea, Sí, a mí me llega mucho correo como de Rusia, ponte tú, como de tráfico de sí, amoxicilina y sí. cosas así. O sea, en Chile Mm. hay una ley que funciona bien en cuanto al uso, o sea, la venta de antibióticos, se supone que tiene que ser con receta, Ujú. pero uno, la receta es súper liberal, o sea, los doctores son parte del problema, ¿cierto? Usan antibióticos y dan recetas por nada. Y por otro lado, hay mucha venta igual independiente en lugares no establecidos, formales, ¿cierto? Donde igual se puede conseguir antibióticos. Tú Claro. vas, no sé, a la feria y vayas a conseguir amoxicilina o ciprofloxacino. Entonces, finalmente no creo que sirva castigar y poner más fiscalización, porque vaya a bajar transitoriamente la venta, pero en 2 meses más Sí, es va a cambiar la aparecer de nuevo, mentalidad al ¿cierto? final. El tema Mm. es que la gente entienda que el antibiótico no lo va a mejorar. Y eso no lo va, necesita un trabajo que sea a largo plazo, que sea sostenido. No sé, yo siempre he pensado en la figura como los educadores de salud que habían antes, que iban casa por casa en Chile diciendo, señora, lávese las manos, dele Mm. leche a la guagua, y finalmente nos acabamos, en Chile no había, se acabó la desnutrición infantil, se acabaron gran parte de las enfermedades infecciosas por
gente que iba a educar a las casas a las personas. Eso se dejó de hacer, caro, difícil de hacer. Es que se da por sentado ya también muchas cosas, ¿no? Que están, pues, en el fondo tenemos, no sé, la prevalencia o la cantidad de infecciones transmisibles, tipo diarreas infecciosas, fiebre tifoidea, hepatitis A en Chile es muy poco comparado con otros países. O sea, tenemos mucho avanzado, pero tenemos que seguir avanzando porque hay otros problemas que van ocurriendo. Entonces, quizás ya no tenemos problema con la fiebre tifoidea, pero tenemos un problema de resistencia a los antibióticos gigantesco en todos los hospitales del país. Entonces, necesitamos tener esa conexión y necesitamos, por suerte ahora en el tema nuestro hay harto interés público, hay interés de los gobiernos, no solo en Chile, sino fuera de Chile. Hay muchas empresas privadas que están interesadas en meterse porque aparentemente la amenaza es suficientemente importante como para empezar a hacer cosas. Entonces hemos tenido harto apoyo. O sea, mineras que les interesa participar con nosotros en buscar estrategias para disminuir el problema, el gobierno, qué sé yo. Así que, oye, y algún consejo que pudiéramos darle a las personas comunes y corrientes que están viendo, porque algo típico que pasa es que el doctor te dieron antibióticos y te dijo tiene que tomárselo 10 días y la persona se siente bien a los 3 y se le va olvidando y hace mal, incompleto el tratamiento y lo deja hasta ahí. ¿Eso qué consecuencias puede tener en concreto? Ahí hay un problema, porque en el fondo el problema de la resistencia a los antibióticos, los efectos adversos, se asocia al uso del antibiótico. O sea, si yo te doy a ti un antibiótico 5 días y a otra persona le doy un antibiótico 10 días, la probabilidad de que haya un problema con el uso de antibiótico es mayor en la que recibe más tiempo de antibiótico. Entonces, la tendencia general en el mundo es a que disminuyamos los tiempos de tratamiento. Eso es una cosa. O sea, si antes tratábamos una neumonía 14 días, ahora lo estamos tratando 7 días. Si antes tratábamos una pielonefritis, una infección renal, 10 días, ahora lo estamos tratando 5 días. No graben esos números, estoy dando ejemplos, ¿no? Y habiendo dicho eso, si a ti te dan un antibiótico por un tiempo X, la idea es que uno lo complete porque el doctor está pensando que eso es lo que necesitáis para mejorar. Entonces, si uno toma un antibiótico en forma intermitente, o se lo dio un día o acorta un poco el tratamiento, el riesgo es de que no haya terminado de tratar la infección y tengáis una recaída, o hayáis cambiado una bacteria que era sensible a los antibióticos por una que ahora es resistente. Entonces, en general, la idea es, si acordaste con el doctor una cosa, que ojalá sea conversada, ¿cierto? 10 días, ¿por qué 10 días? ¿Por qué tanto? Claro. Pucha, Rafael, sabes que si no completáis 10 días, las sinusitis no se mejoran, porque está claro. Entonces, bueno, ya entendí por qué tengo que hacer 10 días y trato de completarlo, porque, bueno, aparentemente hay información que dicen que es mejor que no hacerlo. Entonces, es una pregunta difícil, porque la tendencia mundial es acortar tratamiento, pero yo creo que es un problema no completar lo acordado, porque por alguna razón lo acordaron, no sé si me cachan. Entonces, en resumen, si uno llegó al punto de usar antibióticos, hay que tratar de cumplir el tratamiento porque uno no va a poder evaluar si necesita más antibiótico o no. Una cosa intermedia, pero que requiere mucho acceso a la salud, que no todo el mundo tiene, es control. O sea, toma aquí, tenéis una receta por 10 días, pero ven a verme en 5 días, y si el doctor considera que en 5 días podéis suspender. Eso sería ideal. Claro, pero no es lo que se hace, claro. Perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación de hoy día. Rafa, un placer tenerte acá. Muchas gracias por haber venido. Estuvo muy interesante. Siempre estoy encantado de comentar lo que hacemos y participar. Excelente, muchas gracias. Vale. Bueno, y a ustedes, si les gustó este video, denle like, también compártanlo en sus redes sociales y nos vemos la próxima vez en un nuevo episodio de Mi Naturalismo TV. Hoy día, para nuestra sección de libros de ayer y hoy, tenemos un libro que estamos viendo aquí gracias a la gentileza de nuestros amigos de librería Libro Verde. Tenemos en esta oportunidad el libro, o más bien conjunto de libros, Bosque Nativo en 3 miradas, de la bióloga y profesora María de la Paz Fontaine, y que viene ilustrado por su hija María José Carmona Fontaine. Bueno, lo interesante de Bosque Nativo en 3 miradas es una colección de libros donde tenemos un primer libro introductorio en que se nos explica qué es el bosque, cuáles son las especies que lo están poblando, cuáles son las estructuras, cómo se reproducen, de una forma muy cercana y amable, ¿ya? Con las ilustraciones de María José. Entonces, con el primer libro uno se puede hacer una idea de qué es el bosque y cuáles son los tipos de plantas que lo habitan.
Y luego tenemos los 3 otros libros donde están divididas las plantas, en vez de por tipos de plantas o familias o zonas geográficas, están divididas por la altura a la que nosotros las tenemos que mirar, en la altura a la que se ubican en el bosque. Entonces, primero tenemos, voy a partir del suelo, tenemos una mirada a la altura del suelo, donde vamos a ver hongos, briófitas, hepáticas, musgos, líquenes y un alga, con mucho detalle, con muy bonita fotografía y que funciona como guía de campo. Nosotros podemos ir con estos libros al bosque templado y guiarnos con ellos y entender cómo se llaman y de qué se tratan cada una de las plantas que allí hay. Después tenemos una mirada a la altura de los ojos, vamos subiendo un poquito más arriba y ahí vamos a ver las plantas que podemos ver nosotros a nuestra altura de seres humanos. Y luego es como una guía de campo donde ustedes van a poder ver las diferentes plantas que están en este tipo, o sea, a esta altura de los ojos, ¿cierto? Y por último tenemos la mirada a la altura del cielo, ¿ya? Que son las plantas que crecen más en la altura, los árboles, las trepadoras, por ejemplo, como el copihue, tenemos árboles, los boqui, que son las distintas enredaderas que hay en el bosque. Tenemos acá los tropeaolum, por ejemplo, que es muy bonito, y otro tipo de plantas de ese tipo. La verdad es que es una colección de libros muy bonita, es un trabajo muy detallado, muy cuidado, la fotografía es súper de buena calidad, es una buena guía para la identificación de las especies del bosque húmedo o templado. Y si a ustedes les gusta este tipo de lugares, si viven cerca del bosque templado o lo recorren en verano o cuando van de vacaciones al sur, creo que es un lindo documento para tener, para conocer más de cerca las especies y para también entender cómo se reproducen algunas de ellas, como los helechos, que en general ignoramos bastante sobre su biología. Entonces, yo recomiendo mucho esta colección de libros, es muy bonita, está hecha con mucho... Se nota la dedicación y el cariño que le pusieron, y además me encanta el hecho de que sea un trabajo madre-hija. Creo que eso también tiene un valor interesante. ¿Por qué no rescatarlo, cierto? Así que bueno, ese fue nuestro hallazgo de hoy día en la librería Libro Verde. Vayan a verla, están ahí en Providencia, también tienen su página web. Y nos vemos la próxima vez en un nuevo episodio de Mi Naturalismo TV, el arte de aprender con las plantas.